La bienvenida es para el canciller Vieira. Gracias por acompañarme esta noche. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, con el tema Bolsonaro-Washington y lo que pues, se califica o se puede calificar como una personalización de la relación, ya que Donald Trump básicamente ha estado reaccionando incluso a nivel económico con los aranceles por la figura precisamente de Bolsonaro. Hay senadores, como ya lo escuchó, influyentes, el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Donald Trump, que pues han enmarcado este vínculo bilateral en torno a la situación judicial de Bolsonaro, no a la relación de los países como tal. La gran pregunta es, para ustedes, ¿esto es una injerencia en asuntos internos y buscan algún tipo de rectificación formal por parte de Estados Unidos? Bueno, el tema es complejo. Yo diría que es una interferencia en asuntos internos en el momento que dicen que es un tema político y que es porque está conectado con un juicio de un grupo de personas, 8 en total, que han planeado la ejecución de un golpe de Estado. Estas personas, el expresidente, las otras personas que trabajaban con él directamente, que planearon este golpe de Estado, fallido porque no lo pusieron a implementar, pero planeado y con larguísima documentación. Todo el juicio fue muy transparente, transmitido por la televisión, y la independencia del poder judicial en Brasil es total, está en la Constitución, y de esta forma no hay interferencias, no hay nada que se pueda hacer. Hablar del tema del juicio del expresidente, pedir que lo libere por cualquier motivo que sea, sí es una interferencia en temas internos y es algo que es imposible al jefe de Estado brasileño, al presidente Lula, ejercerlo, porque es totalmente independiente. Los tres poderes del gobierno brasileño son independientes. Cuanto al tema arancelario, es otra cosa. Hay una imposición, como dijo el presidente Lula, y ustedes recién pasaron la grabación de su declaración. Brasil no tiene un superávit con Estados Unidos, al contrario, tiene un déficit que es muy grande, es de 25 mil millones de dólares al año en términos de bienes y servicios, y un acumulado de 410 mil millones de dólares en los últimos 15 años. Así que no hay un motivo, una base comercial para los aranceles, y tampoco podemos aceptar los comentarios de que las afirmaciones de que los aranceles son consecuencia del juicio que se llevó a cabo y que condenó al expresidente de la República a 27 años de cárcel. Usted está claro, canciller, de que el presidente Trump utilizó el tema de los aranceles como una herramienta política para ejercer presión sobre el juicio contra el expresidente Bolsonaro. ¿Cruzó una línea? ¿Se ha roto la relación con la Casa Blanca? Mire, no se ha roto la relación. Brasil con Estados Unidos tiene 201 años de relaciones, siempre excelentes, siempre buenísimas. Pero el tema del manejo político de los aranceles, nosotros lo hicimos desde el principio, pero hace menos de una semana el subsecretario de Estado lo comentó públicamente a un grupo de empresarios brasileños que fueron a Estados Unidos y se reunieron con él, y él dijo que la cuestión de los aranceles era política, y que por lo tanto los mismos empresarios debían regresar a Brasil y hacer lobby junto a las autoridades brasileñas. Es decir, es muy claro que es político y por lo tanto no hay un espacio para negociar, para conversar, porque asumió este señor, que es una alta autoridad americana,
que la cuestión es política. No me queda claro entonces, ¿cuál es la postura de Brasil? Ustedes exigieron, el gobierno del presidente Lula exigió en algún momento, como usted ya lo dijo, que se presentaran las actas. Las actas nunca se presentaron. Hoy no hay ninguna señal de que el régimen tenga la intención de mostrar algo que no mostró en el momento que tenía que hacerlo. ¿Brasil reconoce entonces el régimen de Maduro? ¿Reconoce esas elecciones? ¿Le da validez? ¿Qué me dice entonces de la situación política de Venezuela? ¿Cómo la ven ustedes y la reconocen? ¿Como qué? En primer lugar, no exigimos las actas. El gobierno declaró que las presentarían. Nosotros no exigimos, nosotros respetamos en nuestras relaciones los temas políticos domésticos de cada país. Y no nos pronunciamos sobre cada paso, cada acontecimiento en el país. Como no vimos las actas, no reconocimos de público el resultado declarado de las elecciones por las autoridades nacionales de las elecciones. Pero esto, así es, estamos listos a trabajar con el gobierno venezolano, si es el caso, para un diálogo, para una conversación y para buscar caminos para la cuestión de las elecciones, para la cuestión del diálogo nacional. Pero si esto no queremos, no vamos a pronunciarnos sobre cuestiones que son internas, domésticas, y por tanto que están en las manos del pueblo y del gobierno de Venezuela. Pero diplomáticamente hablando, entonces, ¿ustedes reconocen al régimen como un gobierno legítimamente electo? Mire, Brasil no reconoce gobiernos, reconoce estados solamente. Brasil reconoció el Estado venezolano hace 150 años, más o menos. Y no nos manifestamos sobre cada elección en cada país. Esto no lo hacemos porque reconocemos estados y no gobiernos. Y Brasil es un país de diálogo, está siempre listo a conversar con todos y a negociar con todos los países. Tenemos una red de embajadas que cubre una gran cantidad de países en el mundo, en todos los continentes, de todos los rincones. Y tenemos relaciones intensas con todas las regiones y muy equilibradas entre todas las regiones del mundo. Así que esta es nuestra postura y así seguiremos practicando la diplomacia. Brasil reconoce Palestina como un Estado desde el año 2010 y apoyamos totalmente la lucha del pueblo palestino por el reconocimiento como Estado pleno por toda la membresía de Naciones Unidas, para que pueda ser miembro pleno de Naciones Unidas. Se suma, yo creo que, se suma a Brasil a las voces, que acusan un presunto genocidio por parte de Israel. Sin duda, ya lo declaró el presidente Lula y el actual gobierno de Israel tiene una actitud de utilizando el hambre como arma de guerra, utilizando el derecho de defensa para justificar una venganza y con atrocidades que se ven todos los días en la televisión, hace 2 o 3 días un ex comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró que los números que están divulgados de fatalidades entre los palestinos no son verdaderos, y los verdaderos números son mucho más altos. Es algo como 10% de la población de Gaza, lo que sería más o menos 200 a 210 mil muertes entre niños, ancianos, mujeres. Es una barbaridad. Lo que se ve todos los días es una barbaridad. Y yo le digo que la historia va a cobrar a muchos países
la posición de silencio que están asumiendo. Nosotros levantamos nuestra voz para solicitar, para pedir un cese al fuego y que haya una solución de dos estados, que los dos estados puedan vivir en paz, uno al lado del otro, y que se termine todo esto. Canciller Vieira, le agradezco muchísimo. Se me ha ido el tiempo, le agradezco muchísimo haya aceptado esta entrevista, espero que no sea la última, le agradezco de verdad su tiempo y el aceptar este llamado. Canciller, un placer. Yo le agradezco muchísimo por la invitación, un gusto mantener este diálogo y con mucho gusto aceptaré otras invitaciones. Muchas gracias y buenas noches desde Río de Janeiro. Muy amable, buenas noches, canciller. Gracias, el canciller de Brasil me acompañó esta noche, el canciller Vieira. A una pausa, ya regreso.